Hola, muy buenos días. Muchas gracias a Orbis por la invitación a este webinar de ojo seco y cirugía refractiva. Yo me presento, mi nombre es Miguel Cuevas, soy oftalmólogo de la Universidad CES de Medellín y tengo una subespecialidad con Margarita Calonge en el IOBA, en la Universidad de Valladolid, en España, en ojo seco, superficie ocular e inmunología ocular. La idea de hoy es que compartamos un espacio en donde hablemos de este importante tema, que es la presencia de ojo seco en nuestros pacientes candidatos a cirugía refractiva o como complicación de la misma. I've seen that there is a lot of people of other countries, so if you have any questions in English, you can do it at the end of the webinar, and I will do my best to answer you in English. But this is a webinar in Spanish, so don't hesitate to do the questions that you have in English. So, vamos a empezar. Este es mi conflicto de intereses. Yo no tengo ningún interés comercial en esta presentación en particular. Y lo más importante es que la cirugía refractiva LASIK o cualquier técnica es la cirugía, digamos, electiva estética que más alto grado de satisfacción tiene cuando la comparamos con otros tipos de cirugías estéticas o con fines cosméticos. Esta es una revisión sistemática publicada hace 10 años de 309 artículos en donde vemos que el porcentaje de satisfacción de LASIK es muy alto, varía entre el 87 y el 100% cuando lo comparamos con otras técnicas de cirugía cosmética o estética pues que tienen un porcentaje de satisfacción más bajo. El problema es que aunque tiene una tasa de satisfacción tan alta, hemos visto en esta última década aparición de este tipo de protestas o este tipo de, digamos, manifestaciones en contra de la cirugía refractiva por algunos sucesos desafortunados, como el suicidio de la periodista de Fox, luego de que le hicieron una cirugía con Smile, y otras noticias que han, digamos, opacado de alguna forma este procedimiento que llevamos haciendo con mucho éxito durante tantos años. Lo cierto y la realidad es que nuestros pacientes con miopía van en ascenso, como sabemos, se considera o se va a considerar una pandemia alrededor de 2050, con el 52% de la población aproximadamente mundial teniendo miopía. E igualmente, como han aumentado o van a aumentar los pacientes con miopía, van a aumentar las cirugías refractivas que vamos a hacer, no solo para este procedimiento, sino para otros procedimientos refractivos. Entonces, dicho esto, a pesar de, digamos, las noticias o la fama que está obteniendo este procedimiento en algunas partes del mundo, pues el procedimiento va en ascenso y nos tenemos que preparar de alguna forma para que nuestros pacientes tengan un excelente resultado, no solo refractivo, sino en las complicaciones que la cirugía representa, especialmente en el ojo seco, como vamos a ver. Entonces, hablando de incidencia y prevalencia, como vemos, el ojo seco es bastante frecuente luego de la cirugía refractiva. Alrededor del 100% de los pacientes que se someten a una cirugía refractiva tienen ojo seco durante el primer día y esto va disminuyendo incluso hasta los 6 meses. Alrededor de un 40% los pacientes pueden tener algún síntoma o signo de ojo seco relacionado con la cirugía. Y en una publicación en Ophthalmology en pacientes militares de los Estados Unidos, la prevalencia de pacientes con ojo seco, digamos, severo, que requirió implante de tapones, pues como vemos en un grupo muy importante de pacientes, fue superior en pacientes con LASIK que con PRK, siendo igualmente pues cifras bajas. Pero como vemos, esto es un problema prevalente, especialmente en los primeros 6 meses, y por eso tenemos que identificar adecuadamente estos pacientes. Este es un estudio en el cual se analizaron las causas de insatisfacción de pacientes que eran remitidos al Wills Eye Institute, publicado en el Journal de Catarata y Cirugía Refractiva en el 2008, y llama la atención
porque aunque la gran mayoría de los pacientes se quejaban de visión borrosa y un segundo grupo se quejaban de síntomas de ojo seco, cuando veíamos realmente lo que encontraba el subespecialista en córnea y cirugía refractiva, cuando veía a estos pacientes, era que el diagnóstico más común efectivamente era el ojo seco o la blefaritis, a pesar de que los pacientes se estaban quejando de visión borrosa, seguido de astigmatismo irregular y otras complicaciones. Y ya viendo como hallazgos objetivos, afortunadamente estos pacientes con ojo seco no tenían una agudeza visual mejor corregida, peor de 20/80, pero el tiempo de presentación de pacientes con ojo seco fue un tiempo de presentación promedio muy tardío, es decir, estos pacientes consultaban hasta 2 años después del procedimiento refractivo con las quejas de mala visión y con hallazgos de ojo seco, lo cual pues es una alerta porque estos pacientes también, digamos, pueden aparecer tardíamente con insatisfacción en nuestra consulta luego de la cirugía o del procedimiento refractivo. Vamos a ver cuáles son los mecanismos o las causas fisiopatológicas del ojo seco y cirugía refractiva. Y vamos a empezar haciendo esta primera pregunta a la audiencia de cuál de los siguientes eventos fisiopatológicos consideran ustedes que es el más importante en el desarrollo del ojo seco post-LASIK, y les voy a dar unos 30 segundos para contestar. El primero de ellos es que haya un daño en las células caliciformes y disminución de mucina. El segundo es que haya una alteración en las glándulas de meiomio. El tercero es que existe un daño en el plexo nervioso superficial y por ende una alteración en la sensibilidad. Y el cuarto, un aumento de la evaporación lagrimal. Entonces, tómense el tiempo de responder. Bien, veo que el 80% contesta que hay un daño del plexo nervioso superficial y una alteración de la sensibilidad, y el 20% contesta que hay una alteración en las glándulas de meiomio. Pues bien, vamos a ver porque esto es muy importante. Y básicamente esta imagen resume o contesta nuestra pregunta. Pues aquí vemos una reconstrucción muy interesante y muy bonita con microscopía confocal del plexo nervioso subepitelial de un paciente sin LASIK, ¿sí?, a su izquierda, y un paciente control 7 años después del procedimiento refractivo, en donde vemos una clara alteración de todo el complejo del plexo nervioso subepitelial en este paciente. Entonces, esto resume y nos habla de que el ojo seco, principalmente post-LASIK, es un ojo seco denervativo. Sin embargo, vamos a ver que junto con este mecanismo, que es un mecanismo denervativo, y ya vamos a ver si esta denervación se debe principalmente al corte o a la ablación, se asocian otros mecanismos como un posible daño a las células caliciformes que se ha asociado al uso de los anillos de succión, y también a que como estamos haciendo un cambio en la superficie anterior de la córnea, este cambio de la superficie anterior podría tener repercusiones en la película lagrimal y por ende una alteración a nivel, digamos, de todo el tema de ojo seco. Y estos 3 mecanismos son los responsables de que objetivamente como oftalmólogos veamos los siguientes cambios: una baja secreción y del volumen lagrimal, una inestabilidad de la película lagrimal, un daño de los tejidos de la superficie ocular, como un daño conjuntival y corneal, un aumento de la osmolaridad, un aumento de la inflamación y un signo que vamos a ver más adelante, que es el LAN. Entonces vamos a analizar los más importantes y vamos a hablar primero de la denervación. Como sabemos, el plexo nervioso subepitelial viene de los nervios ciliares anteriores largos, que son ramas, una rama de la primera división del trigémino. Y digamos, estos nervios ingresan por la periferia de la córnea, principalmente nasal y temporal, a unas 200 micras de profundidad, y al ingresar al estroma corneal pierden la vaina de mielina y a nivel del subepitelio, digamos que hacen un doblamiento de 90 grados para hacer una inervación entre el epitelio y la capa de Bowman y unas terminaciones nerviosas a nivel del epitelio, que como sabemos termina siendo uno de los tejidos o el tejido más ricamente inervado del cuerpo.
Aquí vemos una foto nuevamente de microscopía confocal de un paciente antes del LASIK y un paciente 12 meses después del LASIK en la misma parte de la córnea, en donde vemos cambios tanto de la densidad de las ramas de las terminaciones nerviosas, del ancho de las fibras nerviosas y de la longitud de las mismas. Y esto finalmente lo que produce es un aumento del factor de crecimiento nervioso, liberación de sustancia P, liberación del neuropéptido y liberación del péptido relacionado con el gen de la calcineurina, que finalmente esto en qué se va a ver en una inflamación neurogénica con liberación de citoquinas proinflamatorias, metaloproteináceas y finalmente esto se asocia directamente con niveles altos de osmolaridad. Hay otros factores, como hablamos hace dos diapositivas, y es el efecto del anillo de succión sobre las células calciformes. Este es un estudio interesante del grupo de Jorge Alió en España, en donde hicieron impresión en varios puntos de la conjuntiva vulvar antes y después de la cirugía, y como vemos efectivamente hay una disminución, digamos, del número de células caliciformes por campo que se ve desde la primera semana y se hace persistente posteriormente en los meses siguientes de la cirugía, pero un hallazgo importante es que no hubo una correlación estadísticamente significativa entre el tiempo de succión que demoró el anillo puesto en la cirugía y la densidad de las células califormes en ninguna de las pruebas. Y otro hallazgo, otro mecanismo fisiopatológico propuesto es que lo que les había dicho, los cambios posablación producen una incongruencia en la interacción del párpado con la superficie ocular, alterando o produciendo cambios en la tensión superficial de la película lagrimal. Entonces, estos son los tres mecanismos fisiopatológicos grandes, siendo el problema ablativo el que predomina. Ahora les hago la siguiente pregunta. De los siguientes factores intraoperatorios, ¿cuál considera que es el principalmente asociado a la fisiopatología del ojo seco post-LASIK? La profundidad de la ablación, el diámetro del flap, el ancho de la charnela o de la bisagra y la posición de la bisagra. Tienen 30 segundos para contestar y vamos a ver ustedes qué opinan. Bien, muy interesante. El 50% dice que la profundidad de la ablación es el principal mecanismo y el 50% habla del diámetro del flap. Perfecto. Vamos a ver entonces en detalle esto. Entonces vamos a hablar de estos factores intraoperatorios. Cuando tengo un flap más grande, ¿sí? Especialmente en ablaciones hipermetrópicas, que usualmente hacemos flaps por encima de 8,5 milímetros, sí hay un daño neural más extenso, pero estos pacientes no mostraron diferencias en la sensibilidad en pacientes que tenían un flap más pequeño. O sea que el diámetro del flap, ¿sí? No es un factor directamente asociado con el ojo seco post-LASIK o los síntomas o signos del ojo seco post-LASIK, a pesar de que se haya un daño neural más extenso. Por lo menos esto muestra la evidencia. La posición y el tamaño de la bisagra. Si hay una recuperación de la sensibilidad y los signos clínicos más rápidos 3 meses después en bisagras horizontales, que eran las que hacíamos hace algunos años, y en charnelas más anchas, pero a los 6 meses no hay una diferencia estadísticamente significativa versus las charnelas verticales o las charnelas que hagamos más estrechas. Si hacemos una charnela más estrecha, pues obviamente estamos cortando más tejido y por ende pues podemos tener un daño. Entonces este es un factor que lo pongo en amarillo porque puede o no ser un factor de riesgo y que se equipara a los 6 meses con los demás. Lo que sí está probado es que la profundidad de ablación es el único factor que influye realmente en la regeneración neuronal permanente y está relacionada con mayor pérdida de la sensibilidad. Es decir, entre más grande es mi corrección refractiva, mayor pérdida neuronal y de la sensibilidad voy a tener. Y este es un estudio interesante en donde vemos una gran cantidad de publicaciones que midieron la sensibilidad corneal y como vemos en ablaciones menores de 5 dioptrías, específicamente ablaciones miópicas, como vemos hay una caída de la sensibilidad alrededor del primer mes, especialmente de la primera semana, pero esta caída es mucho más pronunciada en ablaciones por encima de las 5 dioptrías y como vemos esa sensibilidad pues se recupera progresivamente alrededor de los 6 a 12 meses. Entonces,
vamos a ver estos factores intraoperatorios cómo realmente se asocian con la técnica quirúrgica que hagamos, porque ya está claro que el LASIK con estos aspectos que les estoy diciendo produce ojo seco, eso está claro, pero si hacemos modificaciones en la técnica, ¿qué pasa? Pues bien, vamos a ver con las técnicas de ablación de superficie, PRK o LASEK, ¿qué dice la literatura? Aquí abajo encuentran las referencias en verde son las referencias que están a favor de que el PRK y el LASEK producen menos ojo seco que el LASIK, las referencias en gris son las que no encontraron diferencia y la referencia en rojo, por el contrario, dice que el PRK y el LASEK producen más ojo seco que el LASIK. En general, la literatura muestra que hay una diferencia significativa en los signos y en la sensibilidad a 6 meses, pero que estos pacientes al año casi que son iguales a los pacientes a los que se les cortó un flap. Entonces, pues digamos que el PRK y la SEC, de cierto modo, sí pueden tener una diferencia en el impacto de síntomas y signos, especialmente en los primeros 6 meses después de la cirugía. Ahora, ¿qué pasa si hacemos nuestro flap con láser? Con láser de femtosegundo. Miremos que la mayoría de la literatura está de acuerdo que produce menos ojo seco que el LASIK. Hay más impacto sobre las células caliciformes. Esto se cree que es porque el momento de la succión es un momento más extenso que cuando hacemos o ponemos un anillo de succión de un microquerátomo. Los pacientes, sin embargo, tienen menos síntomas y signos de ojo seco que en el LASIK. Y una cosa interesante es que hay un estudio que muestra que cuando se hace el corte lateral invertido, hay una mejor recuperación de la sensibilidad a un año. Ahora, esto entonces sí nos dice que el FemtoLASIK puede ser más beneficioso para nuestros pacientes que el LASIK. ¿Qué pienso yo personalmente? Que el impacto principal está dado porque con el FemtoLASIK podemos tener una profundidad o un tamaño del flap mucho más estandarizado, mucho más delgado la mayoría de las veces, y esto nos va a permitir que la ablación sea mucho más superficial, ablacionando menos profundo el tejido, y como ya vimos, la profundidad de ablación finalmente es el factor que más influye en el ojo seco. Entonces, ¿qué pasa con el SMILE? El SMILE, al ser una técnica nueva, pues tiene menos evidencia, pero sin embargo hay una evidencia muy contundente frente al LASIK de que es una técnica que definitivamente produce menos ojo seco, hay una diferencia significativa en síntomas y signos después de 6 meses y una mejor sensibilidad y una mejor densidad neuronal. Ahora, si estas son las dos técnicas que son superiores al LASIK en ojo seco, ¿qué pasa cuando las comparamos ambas? Entonces, está claro que yo en un SMILE extraigo mi lentículo por debajo del plexo subepitelial y que en teoría esto es lo que me protege para desarrollar un ojo seco, mientras que yo hago una ablación luego de crear un flap, sea cual sea la técnica, estoy ablacionando el plexo subepitelial, y esto es una reconstrucción interesante de, como vemos aquí en la figura A, de un flap creado con femtosegundo y posteriormente en la B y en la C técnicas de extracción del lentículo SMILE. Y como vemos aquí desde la parte más superficial vemos una línea donde hay una pérdida abrupta del plexo superficial al hacer el corte con el flap, cosa que no vemos a nivel una línea divisoria en donde se hace la incisión para la extracción del lentículo, pero vemos una arquitectura mucho más conservada de los nervios en cortes más profundos. ¿Y qué hay de publicaciones al respecto? Hay dos metaanálisis interesantes, metaanálisis con pocos artículos, como les digo, porque el SMILE hasta ahora es relativamente una técnica reciente. Este es un artículo publicado en PLOS que incluyó un estudio, un ensayo clínico randomizado, 5 estudios de corte, 277 ojos para el grupo de FemtoLASIK, 291 para el SMILE, en donde encontraron que efectivamente el SMILE fue superior en OSDI al mes, a los 3 meses, e incluso la mejoría de los síntomas fue superior a los 6 meses. También hubo mejoría en la estabilidad de la película lagrimal medio por el BUT, pero no hubo diferencia en osmolaridad ni en Schirmer. Y este último estuvo inalterado en ambos grupos por más de 6 meses. Lo curioso es que el artículo concluye diciendo que el SMILE
no parece con una superioridad obvia sobre el femtolasic, exhibiendo parámetros similares objetivos, pero para mí, pues con los que le acabo de demostrar, me parece obvio que sí es superior el SMILE al femtolasic. Ahora, posteriormente vino este otro metaanálisis, también de pocos artículos, en donde sí vemos una mejoría muy significativa, tanto al mes como a los 6 meses, en parámetros como el DUT, en la osmolaridad, en la sensibilidad corneal, y como vemos acá, en la densidad de nervios subbasales, tanto al mes como a los 6 meses, luego de ambas cirugías, favoreciendo notablemente o estadísticamente significativo al grupo de artículos que publicaban resultados con SMILE. Entonces, digamos que queda claro que el SMILE sí es una técnica que preserva el plexo nervioso subepitelial y que por ende tiene un menor impacto en el ojo seco de nuestros pacientes. Ahora, ¿qué otros factores de riesgo tenemos que tener en cuenta? Las mujeres, como sabemos, esto es un factor de riesgo ampliamente publicado y descrito por muchos factores que no vamos a mencionar. Entre más edad tengan nuestros pacientes, mayor riesgo de ojo seco. Los orientales, como sabemos, es un factor de riesgo de ojo seco claramente descrito en el DIUS-2 por varias razones. Pacientes que tengan enfermedades del colágeno, con artritis reumatoide, Sjögren, lupus, digamos, hay que tener mucho cuidado con estos pacientes para realizar una cirugía refractiva. Pacientes atópicos, sabemos que la atopia es una causa de enfermedad por ojo seco. Usuarios crónicos de lentes de contacto, pacientes que en el preoperatorio tengan una baja producción lagrimal o tinciones preoperatorias, pacientes que se quejen de síntomas de ojo seco antes de la cirugía, y cuando hacemos retoques y relevantamos el flap, tenemos más riesgo de tener ojo seco en esa segunda intervención. Entonces, vamos a pasar a la metodología diagnóstica de cómo abordamos el diagnóstico de un paciente que tiene ojo seco o que se va a someter a cirugía refractiva para descartarle un ojo seco. Entonces, ¿qué sienten nuestros pacientes? Los pacientes generalmente tienen síntomas que son superiores, digamos, el primer mes después de la cirugía. Pero hay una cosa muy importante. Ya vimos que esto es una enfermedad o un ojo seco denervativo, es un ojo seco neurotrófico. Muchos de nuestros pacientes con ojo seco post-LASIK no se van a quejar de los síntomas tradicionales de los que se quejan nuestros pacientes con ojo seco en nuestra consulta, que son la sensación de cuerpo extraño, la sensación de arenillas, el ardor, el dolor. Muchos de estos pacientes simplemente se quejan de cambios en la agudeza visual. Vamos a tener una baja producción lagrimal en la mayoría de nuestros pacientes, que va a ser mucho más acentuada entre el primer mes y entre la primera semana del primer mes posoperatorio, una inestabilidad de la película lagrimal, igualmente los primeros días o el primer mes posoperatorio, y vamos a tener, como ya vimos, una disminución obvia de la sensibilidad que se va recuperando paulatinamente. Aquí va mi tercera pregunta. ¿Están ustedes familiarizados con el término Lyme, que es la epitelopatía neurotrófica inducida por LASIK? Las respuestas, tenemos 30 segundos. Si están familiarizados, pero no saben de qué se trata, nunca lo habían escuchado ni lo habían leído, si están familiarizados y lo han visto en sus pacientes, o no, y creen que esto realmente no existe. Tómense su tiempo de 30 segundos para contestar. Muy bien. Esto, el 63% dicen que nunca habían escuchado hablar del Lyme y el 38% dicen que lo han visto con alguna frecuencia. Excelente. Entonces, vamos a ver por qué es importante. Porque el Lyme es una complicación que es frecuente. Miren que en las publicaciones hasta un 15% de pacientes después de la cirugía lo presentan, y son unas erosiones epiteliales confluyentes, principalmente a nivel del centro o del tercio inferior, que comprometen principalmente el flap. Se presentan entre una semana a 3 meses después y están directamente relacionados con el daño neuronal, y se ven más frecuente cuando hacemos cortes con charnela superior, o sea, hoy en día la mayoría de los flaps que hacemos. Vamos a ver más adelante cómo se tratan estos pacientes con Lyme, porque afortunadamente es una complicación que la mayoría de las veces no trae más que repercusión visual transitoria.
Entonces vamos a ver cómo hay una correlación entre el daño nervioso, la pérdida de sensibilidad de nuestros pacientes y los síntomas y signos que vemos nosotros en la clínica. Entonces, ya sabemos que hay un daño nervioso que puede durar muchos años, hasta 7 años después de realizada la cirugía. Sabemos que hay una pérdida de sensibilidad que se va recuperando 12 meses y esto tiene una relación directa, sobre todo los primeros 6 meses y está dado por la profundidad de ablación, como ya vimos. Pero tenemos un paciente que tiene unos signos clínicos que pueden durar hasta 2 años, ¿sí? Y tenemos unos pacientes que se quejan, tenemos unos pacientes que tienen síntomas los primeros meses, pero hay pacientes que se quejan toda la vida. Y hay un problema porque la sensibilidad y los signos clínicos sí se relacionan, o sea, a medida que el paciente recupera la sensibilidad, vemos cómo se recuperan los signos clínicos, pero los síntomas y los signos y los síntomas y la pérdida de la sensibilidad no tienen una correlación. Y ahí es donde nosotros, como oftalmólogos, nos empezamos, digamos, a inquietar porque hay pacientes que se quejan demasiado y no le vemos nada al examen clínico, ¿sí? Y muchas veces no hacemos tampoco sensibilidad y no sabemos muy bien cómo estos síntomas están relacionados directamente con el daño nervioso. Lo que sí sabemos es que estos pacientes que se nos quejan para toda la vida y que muchas veces ya les vemos clínicamente todos los parámetros clínicos normales, son los pacientes que han empezado a caer en este grupo diagnóstico de dolor ocular neuropático o, digamos, queratopatía neurálgica o como lo quieran llamar. ¿Por qué es importante esto? Porque el dolor neuropático post-LASIK es afortunadamente es una complicación que ocurre muy pocas veces, a pesar de que haya algunas publicaciones amarillistas en algunas prensas que dicen que es mucho más frecuente del usual. Son síntomas que persisten luego de la cirugía y son pacientes que luego del trauma quirúrgico a nivel de de la neurona de primer orden, que es la que está ubicada en el plexo nervioso subepitelial, van a tener una sensibilización a nivel del sistema nervioso central y van a continuar disparando sensaciones de dolor a pesar de que a nivel de la superficie estos pacientes se encuentren bien. Hay una incongruencia con signos clínicos, es decir, estos pacientes se sienten más mal de lo que los vemos, y cuando llama la atención, porque estos pacientes cuando contestan los cuestionarios de ojo seco, específicamente el OSDI, contestan mucho peor el grupo de preguntas que hablan sobre funcionalidad que el grupo de preguntas que hablan sobre síntomas y sobre desencadenantes ambientales. No hay una mejoría o hay una mejoría parcial con anestésicos tópicos, es decir, si ustedes aplican un anestésico tópico a estos pacientes en su consulta y les preguntan, ¿esto le quitó la molestia de la cual usted se está quejando? Y el paciente le dice, no me la quitó o me la quitó parcialmente, usted debe pensar que esté ante un dolor corneal neuropático y hace parte del síndrome doloroso regional complejo tipo 2 o se cree que esto pasa porque efectivamente hay un daño comprobado anatómicamente por microscopía confocal y estos pacientes pues tienen alodinia y otra serie de síntomas que se describen en el síndrome doloroso renal complejo. Esto sería un tema aparte, podríamos hacer otro webinar de dolor corneal neuropático, pero es una complicación pues que aunque rara, es la que se ha atribuido a los suicidios descritos en pacientes post-LASIK. ¿Cómo es la evaluación preoperatoria de nuestros pacientes? Entonces, lo primero es que hay que identificar factores de riesgo, la edad, el género, la procedencia, si son usuarios o no de lentes de contacto, enfermedades del colágeno, pacientes alérgicos, si han tenido cirugías palpebrales previas. Vean, esto es muy frecuente. Yo tengo pacientes que desafortunadamente les hacen una blefaroplastia y posteriormente les hacen una cirugía corneal refractiva, o pacientes que incluso con Botox, ni siquiera con cirugías tan agresivas, y después de una cirugía refractiva tienen todo el desencadenante de una enfermedad de ojo seco severa. Es muy importante realizar cuestionarios de ojo seco. Recordemos que el OSDI y el DEQ5 ya están validados al español. Recientemente un grupo mexicano validó el DEQ5 junto con doctores del Bascom Palmer. Es muy importante evaluar el estado palpebral, evaluar la frecuencia del estado de parpadeo, qué tan frecuente parpadean estos pacientes y qué tan completo es el parpadeo, realizar pruebas de estabilidad lagrimal como BUT y tinciones vitales y realizar a todos nuestros pacientes pruebas de producción lagrimal. Principalmente usamos Schirmer, en algunas partes tienen rojo fenol.
En esta pregunta yo les quiero hacer si ustedes utilizan herramientas de diagnóstico avanzado para sus pacientes candidatos a cirugía refractiva. Diagnóstico avanzado para mí es osmolaridad, medir metaloproteinasa 9, utilizar dispositivos avanzados como el queratógrafo similares, entre otros, para sus pacientes con ojo seco y cirugía refractiva. Tienen 30 segundos para contestar sí o no. Muy bien, entonces el 88% contestan que no, hacen pruebas avanzadas y el 13% contestaron que sí. Entonces, este es un survey que hizo la Asociación Europea de Cirujanos de Catarata y Cirugía Refractiva en el 2017, en donde vemos que la mayoría de los oftalmólogos busca enfermedad de superficie ocular en su preoperativo de catarata y cirugía refractiva, pero la mayoría, al igual que ustedes, no usa herramientas avanzadas de diagnóstico. Y la razón para no usarlas es principalmente costos y porque no están cubiertos por el sistema de salud. Lo que llama la atención es que un porcentaje importante de estos pacientes incluso ni siquiera utiliza cuestionarios de ojo seco, algunos de ellos porque dicen que no tienen acceso a esta tecnología, teniendo en cuenta pues que estos cuestionarios están disponibles en Google, en aplicaciones para móviles, etcétera. Entonces esto es llamativo si tenemos en cuenta incluso que el DIUS-2 sugiere la realización de cuestionarios de ojo seco para el diagnóstico específico de esta patología. ¿Cuál es mi apreciación o mi sugerencia para el uso de tecnologías avanzadas en ojo seco? Yo creo que cuando tenemos un paciente que se nos presenta con síntomas y con signos claros de ojo seco, el diagnóstico está más que obvio. Pero hay un subgrupo de pacientes asintomáticos con signos y sintomáticos sin signos, los cuales pueden tener estadios preclínicos o incluso pacientes ya con un estado muy avanzado de su enfermedad, en donde puedan tener un estado ya neurotrófico. Para mí, en este grupo de pacientes es donde es más importante las herramientas avanzadas de diagnóstico ojo seco. Y aquí les traigo un ejemplo. Esta es una mujer que se presentó a mi consulta de 20 años con un problema refractivo estable en el tiempo, un astigmatismo miópico. Ella quería operarse, era una paciente que no manifestaba ningún síntoma excepto la pérdida visual, y cuando yo la veo en mi consulta, lo único que me llama la atención son unas tinciones a nivel inferior, más en su ojo izquierdo, un Schirmer bueno, un BUT ligeramente disminuido. Entonces me llama la atención, le hago el OSDI, la paciente es prácticamente asintomática, un OSDI de 2, buenísimo, pero cuando le hacemos BUT no invasivo con el keratograph, vemos que el BUT es mucho menor de lo que me había dado con fluoresceína. Vemos que tiene una meniscometría muy baja, una meniscometría alrededor de 170 micras en su ojo izquierdo, que era donde Schirmer me había dado 12 milímetros, y cuando vemos la osmolaridad, efectivamente hay una hiperosmolaridad en el ojo izquierdo y una diferencia de más de 8 miliosmoles entre ambos ojos, lo cual es significativo para ojo seco, y una mipografía relativamente normal, pero donde ya veíamos algunos cambios de adelgazamiento y tortuosidad en algunas glándulas del meibomio del párpado superior e inferior, perdón, con una con una capa lipídica, digamos, no la mejor, ¿sí? Pero una capa lipídica cualitativamente ya algo disminuida al medirla en el keratograph. Entonces a esta paciente yo decidí no hacerle cirugía por el momento y tratarla preoperatoriamente, como vamos a ver más adelante. Entonces vamos a hablar del tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, lo más importante es la prevención, identificar los pacientes que tengan riesgo de desarrollar ojo seco. Es preferible no operar hasta no tener una superficie estable, así como no operamos hasta no tener un defecto refractivo estable, es preferible no operar hasta no tener una buena superficie ocular. Hay que manejar las condiciones asociadas como la blefaritis, la rosácea, y los sustitutos lagrimales, es decir, los lubricantes, son digamos, la base del tratamiento, y yo personalmente lo recomiendo, o lo que sugiere también alguna literatura, es usarlos hasta que haya una recuperación del componente neurotrófico. Y como vimos, hay una recuperación del componente neurotrófico hasta 12 meses
después. Entonces, muchos cirujanos utilizan lubricantes incluso muy poco tiempo, el primer mes o los primeros 3 meses, pero yo personalmente lo uso en la mayoría de mis pacientes hasta 6 meses después de la cirugía. No usemos lubricantes preservados en nuestros pacientes y aunque no hay ensayos clínicos, digamos, con todo el rigor de la evidencia, la sugerencia sí es usar hoy en día hialuronatos de sodio en alta concentración en caso de que necesitemos regeneración epitelial. Recordemos que el hialuronato de sodio es regenerativo epitelial según la concentración en que lo usemos, por eso en PRK o en pacientes en los casos en que hagan la SEC, es sugerible usar hialuronatos de sodio de alto peso molecular al 0.4% durante el primer mes y posteriormente se puede usar un hialuronato del sodio al 0.1 o en combinación con carboximetilcelulasa, por ejemplo, por los siguientes 6 meses. Y en algunos casos usar ungüentos o geles en la noche, sobre todo cuando veamos que estos pacientes pueden tener párpado incompleto. Es decir, usted en el preoperatorio puede ver a su paciente con una dinámica del parpadeo muy buena, pero por la alteración neurotrófica en el posoperatorio estos pacientes pueden incluso disminuir la tasa de parpadeo o hacer un parpadeo incompleto y es importante que a este grupo de pacientes les agreguemos geles o geles de petrolato o de aceites minerales en la noche. ¿En qué casos, esta sería la última pregunta, utilizan ustedes la ciclosporina tópica en pacientes con ojos seco post-LASIK? No la utilizan nunca, la utilizan en pacientes con ojo seco leve, la utilizan siempre en todos mis pacientes o la utilizan en pacientes con ojo seco severo que no responden a terapia convencional. Creo que no nos han... Lawrence, thank you. Ok, ahí tenemos 30 segundos para responder. Muy bien. Entonces, el 67% dice que la usa en pacientes con ojo seco severo que no responden a terapia convencional y 1/3 de ustedes contestó que no la utiliza nunca. Perfecto. Entonces, la ciclosporina, principalmente a concentraciones del 0.05% y 0.1, que son las concentraciones en las que las encontramos comercialmente en la mayoría de nuestros países, puede usarse de manera preventiva y los estudios la han utilizado entre 1 a 1 año antes, ¿sí? O de manera posoperatoria. De manera preventiva se sugiere en pacientes que tengan ojo seco moderado o pacientes con inflamación evidente de la superficie ocular, específicamente aquellos a los que uno les hace metaloproteinasa 9, o sea, inflama dry en la superficie y lo ve positivo. Sabemos que este test tiene una buena especificidad y sensibilidad para medir inflamación. Estos pacientes a los que se les puso ciclosporina antes de la cirugía tuvieron menos incidencia de Lyme y después de 12 meses, en un estudio de 642 ojos, solo 5 ojos persistieron con síntomas al usar ciclosporina preoperatoriamente. Yo personalmente la uso en pacientes con ojo seco moderado o pacientes con inflamación evidente de la superficie ocular, no necesariamente les mido la MMP9, simplemente pacientes que tengan inflamación, digamos, documentada en el examen oftalmológico. Y en el manejo posoperatorio, algunas series la recomiendan como tratamiento de rutina, pero principalmente pacientes con síntomas severos de enfermedad por ojo seco que después del mes posoperatorio siguen con síntomas, es el manejo de elección para pacientes con epitelopatía neurotrófica post-LASIK y estos pacientes definitivamente tienen una mejoría de síntomas y el BUT y mejoran la estabilidad del grosor epitelial, como lo mostró este estudio reciente publicado este año en Clinical Ophthalmology, en donde hicieron mapas de grosor epitelial y estos pacientes tratados con ciclosporina tenían una regularización del grosor epitelial que, como sabemos, hoy en día es uno de los principales factores de riesgo para la regresión refractiva en nuestros pacientes después de la cirugía. Entonces es un resultado interesante, es un artículo interesante en donde ya estamos midiendo el grosor epitelial y vemos un buen resultado de este al usar ciclosporina. Ahora, mi sugerencia cuando usen ciclosporina es nunca la usen sola, agreguen un esteroide suave, pues como sabemos es mal tolerada, especialmente el primer mes, y como sabemos al ser un inhibidor de la calcineurina y al inhibir los linfocitos T va a tener un retraso en la mejoría alrededor de las 4 a 8 semanas.
El tacrolimus, no hay reportes en enfermedad por ojo seco y cirugía refractiva, pero sabemos que tiene una muy buena evidencia en otros tipos de ojo seco apodeficiente, como en Sjögren y en enfermedad de injerto contra huésped. Los hemoderivados, como el suero autólogo del plasma rico en plaquetas, en casos refractarios o severos de ojo seco post cirugía, y en casos de dolor coronario neuropático es uno de los medicamentos de elección. El dicuafosol es un medicamento que por lo menos no creo que tengamos disponibles en Latinoamérica. Es muy usado en países orientales, es un agonista purinérgico de receptores P2Y2, estimula la secreción de lágrima y de mucina y muy parecido al revamipide, que tiene una actividad secretagoga de mucinas y ha sido usado en úlceras del tracto gastrointestinal. El uso de tapones de punto también pueden ser usados previos a la cirugía o posterior a la cirugía, de acuerdo, digamos, al paciente. Yo en casi ningún caso los uso antes de la cirugía, pero sí he tenido pacientes que si veo que son con síntomas muy persistentes, especialmente entre el primer al tercer mes, los uso para ellos. Veo que me están haciendo algunas preguntas, las voy a dejar para el final, para que al final las contestemos. Y hay un estudio interesante que mostró que la toxina butulínica puesta en la parte inferior del punto lagrimal inferior, evierte el punto lagrimal, era superior incluso al uso de tapones, pero me parece pues que costo efectivamente no aplica para muchos de nuestros casos al ser una terapia mucho más costosa. Y los pacientes que tengan dolor neuropático, lo más importante es la prevención, lo más importante es el manejo multidisciplinario. Estos pacientes deben entrar a un grupo de manejo con neurólogo, especialista en dolor, especialista en psiquiatría, psicólogo y oftalmólogo idealmente. El uso de hemoderivados, el uso de lentes de contacto escleral tipo PROS pueden ayudar a estos pacientes de alguna forma. Y hay un estudio interesante recientemente publicado por un grupo del Bascom Palmer, en donde usaron pregabalina en los pacientes posoperatorios de LASIK, pero no encontraron una disminución significativa en la severidad de los síntomas de estos pacientes. Este es un caso clínico, es una paciente que me llega a mí operada de otra parte, al cual se le hizo esta ablación por un astigmatismo miópico simple. La paciente estaba con sustitutos lagrimales de polietilenglicol más propilenglicol cada 2 horas preservados y tenía una combinación de tobra más dexametasona cada 4 horas. Ella se llega quejando de visión borrosa en el ojo derecho y visión fluctuante y efectivamente tenía estos hallazgos. Ya sabemos entonces que esto se llama un Lyme, ¿sí? Miremos la tinción confluyente, tercio medio, tercio inferior de la córnea, principalmente a nivel del flap. Entonces a esta paciente simplemente se le hizo, miren cómo afecta directamente la calidad de la visión, aunque esta paciente refractivamente quedó muy bien. Entonces a esta paciente le hicimos un diagnóstico de un Lyme, le cambiamos el tratamiento por un hialuronato de alto peso molecular cada 2 horas, una ciclosporina cada 12 horas y mantuvimos el tratamiento con el antibiótico y el esteroide hasta una regularización al mes y una mejoría de la agudeza visual significativa de los signos de Lyme. Por eso les digo que la usen la ciclosporina, sobre todo en casos de Lyme severos como estos o casos refractarios. Hasta ahí el tema de ojo seco y cirugía coronar refractiva. Vamos a hablar estas últimas 5 diapositivas de cirugía de catarata y ojo seco muy rápidamente. El ojo seco y cirugía de catarata es cada vez algo más frecuente. Ya sabemos que la catarata no es una cirugía que tenga fines refractivos en este momento, es una cirugía con fines refractivos, no con fines de rehabilitación como lo era hace 20 años. Los pacientes cada vez tienen unas altas expectativas visuales y estudios han encontrado que hay una enfermedad de la superficie ocular presente hasta en el 80% de estos pacientes candidatos a cirugía. Miren que estos pacientes, a diferencia de los anteriores, son pacientes de más edad, son pacientes que ya tienen catarata y por ende el ojo seco es más frecuente. El 60% de pacientes asintomáticos, del 60% de pacientes asintomáticos, el 50% tenían algún grado de tinción y no se quejaban de nada. Y el 50% tenían metaloproteinasa 9 positiva en la superficie ocular. Esto se va a impactar negativamente en el resultado de la topografía, la biometría y la queratometría y por lo tanto en el resultado de nuestro cálculo del lente intraocular. Y ya sabemos por estudios que es una causa muy importante de insatisfacción cuando implantamos lentes multifocales luego de las ametropías y después de la opacidad de cápsula posterior. Miren que dentro del grupo de pacientes con visión borrosa, la segunda causa era el ojo seco
al igual que en los fenómenos fotópticos, que muchas veces se los atribuimos única y exclusivamente al lente intraocular, y estos pacientes pueden tener una alteración importante de la superficie. Entonces la fisiopatología es muy discutida, se cree que hay un efecto también de enervación. Este es un estudio interesante que comparó pacientes a los que les hicieron cirugía extracapsular mínimamente invasiva o SIX versus FACO, y como vemos en el grupo de SIX, los pacientes presentaban una disminución de la sensibilidad únicamente el primer día. Después los pacientes tenían una sensibilidad normal. En cambio, vean los pacientes en FACO que al día 1, 7, al día 15 siempre tuvieron una disminución de la sensibilidad, especialmente aquellos que tenían incisiones temporales, no solamente la incisión principal temporal, sino aquellos que tenían incluso paracentesis temporales, y por esto la hipótesis de que esto sea un componente denervativo. Y esto se vio reflejado en los scores de OSDI, siendo incluso los pacientes con FACO más sintomáticos que los pacientes con SIX. Entonces, estos pacientes se han visto que tienen alteración en cuestionarios de calidad de vida, tienen aumento de las tensiones vitales, tienen disminución en el BUD, tienen disminución en la producción lagrimal, y también, curiosamente, aunque no ponemos anillos de succión, tienen alteración en la densidad de células caliciformes, pero afortunadamente todos estos parámetros clínicos, a diferencia del LASIK, tienen una recuperación más rápida. La mayoría alcanzan la normalidad 3 meses después de la cirugía de catarata. Ahora, ¿qué pasa con la osmolaridad? Este es un estudio muy interesante en donde cogieron un grupo de pacientes que tenían una osmolaridad alta y un grupo de pacientes con osmolaridad normal, y les hicieron mediciones repetidas de biometría y vieron cómo se comportaban los parámetros. Pues el grupo de pacientes hiperosmolares tenían más variabilidad en las lecturas de keratometrías, como vemos aquí hay más dispersión de los puntos azules, ¿sí? Alrededor de 0,50 dioptrías versus el grupo normal. Y hubo un mayor porcentaje de ojos con una diferencia de 1 dioptría o más en el astigmatismo en el grupo hiperosmolar. O sea que estos pacientes con hiperosmolaridad preoperatoria pueden tener un error en el cálculo del lente más que en sujetos que no tengan hiperosmolaridad. Ahora, ¿cómo se comparan la FACO convencional con la FACO asistida por láser de femtosegundo? Pues a diferencia del LASIK, los pacientes que se someten a FACO asistida por femtosegundo tienen mayor síntomas tanto a la semana como posteriormente, y scores de tinción superiores que los pacientes que se someten a FACO. Y aquí sí, digamos, la hipótesis más válida es que los pacientes que se les está haciendo una cirugía asistida por femtosegundo duran mucho más tiempo, digamos, en la parte del láser de femto, y mucho más tiempo el anillo de succión, mientras se ingresan los parámetros de las incisiones, la rexis y la partida del núcleo, digamos. Entonces, esto es lo que la hipótesis que se maneja. Este es un algoritmo muy interesante publicado recientemente en mayo en el Journal de Catarata y Cirugía Refractiva por un grupo de la Sociedad de Cirujanos y Cirugía Refractiva de América, de LASCARS, en donde sugieren un algoritmo de diagnóstico para los pacientes que se van a someter a catarata. Entonces ellos dicen inicialmente hacer todas las mediciones preoperatorias, keratometría, topografía, biometría, berrometría, y hacer un screen de ojo seco con síntomas, y ellos sugieren utilizar el cuestionario SPID-2. Esto me llama la atención porque el DIUS-2 sugiere específicamente el DEQ5 y el OSDI, pero el ASCARS está sugiriendo el SPID-2, y a buscar en estos pacientes estos dos tests, que son medir la osmolaridad y medir la presencia de MMP9. Si estos screens son normales, es poco probable que tengamos una enfermedad de la superficie ocular, y aquí pasamos a lo tradicional, que es mirar, evertir, presionar, etcétera, el examen bajo lámpara de hendidura. Pero si este examen es positivo en cualquiera de los dos, podemos incluso ampliar algunos de los otros tests, como son meipografía, BUT no invasiva, medir la altura del menusco, etcétera, y pasar al examen ya tradicional. Una vez tenemos esto, entonces confirmamos o descartamos la presencia de enfermedad de la superficie. Si la descartamos, es decir, tenemos un paciente asintomático sin signos, podemos proceder a hacer la cirugía. Pero si tenemos un paciente
que tenga combinación de signos o síntomas, ya lo tenemos que meter en alguno de estos dos grupos. Los pacientes que tienen más signos y menos síntomas, que pueden ser pacientes neurotróficos, o los pacientes que tienen menos signos y más síntomas, que pueden ser pacientes o con un estadio preclínico o pacientes ya de alguna forma con dolor neuropático. Y de aquí pueden salir dos categorías. Los pacientes que no tengan una superficie, una enfermedad de la superficie con alteraciones visuales significativas, es decir, por ejemplo, que tengan una topografía normal, un astigmatismo normal, que no tengan tinciones, que la visión sea estable, pero estos pacientes se quejan de síntomas, pero no tienen casi signos, y en estos pacientes se puede proceder a la cirugía, digamos, muy concertado, explicándole que hay riesgos, porque como tienen síntomas de ojo seco, a pesar de tener pocos signos, pueden terminar desarrollando un ojo seco severo, pero se puede proceder a la cirugía. En los pacientes en los que hay una enfermedad de la superficie que puede implicar ya cambios visuales, se debe retrasar la cirugía, se deben sospechar otras causas como una malposición palpebral, una enfermedad de glándulas de Meibomian, una distrofia de la membrana basal, una causa de conjuntivitis como alérgica e infecciosa, proponer un plan de tratamiento, retrasar la cirugía y reevaluar el paciente de 2 a 4 semanas, volver a empezar el algoritmo hasta que estos pacientes caigan en el grupo en los cuales no hay riesgo o repercusión posible visual con la cirugía. Entonces, ¿cómo es el tratamiento de estos pacientes? Lo mismo, identificar pacientes con posible ojo seco que tengan repercusión visual, tratar agresivamente para evitar retrasos en la cirugía. Estos son pacientes que se deben empezar con un nivel 2 del tratamiento según el DIUS-2, o sea, este nivel, idealmente con lubricantes sin preservantes, hacer un curso corto de esteroides. Estos pacientes se les puede mandar una fluorometalona o un loteprednol 4 a 6 semanas antes de programarlos para cirugía de catarata. Esto nos va a mejorar incluso la superficie para tener unos datos más exactos en el biómetro o en el topógrafo y nuestro cálculo del lente. Y hay estudios también del uso de ciclosporina o del Ifitegrast, que es el Sidra, 4 semanas antes de la cirugía para preparar, digamos, estos pacientes. En estos pacientes de cirugía de catarata, yo personalmente mantengo el tratamiento hasta 3 meses después, cuando los pacientes son especialmente sintomáticos de ojo seco, porque ya vemos que esto es lo que se demoran estos pacientes en tener una recuperación neurológica y sintomática de los signos y de los síntomas. Entonces, ya para concluir este webinar, concluimos que la enfermedad de la superficie ocular es una patología muy frecuente asociada a candidatos de cirugía refractiva del cristalino. Lo más importante es la identificación y el tratamiento temprano de pacientes con riesgo de ojo seco postoperatorio. Debemos evolucionar hacia el uso de herramientas de diagnóstico avanzado, no en todos nuestros pacientes, pero sí en ciertos grupos de pacientes candidatos a estas cirugías, y es preferible un manejo médico agresivo preoperatorio y luego de la cirugía para evitar síntomas persistentes e insatisfacción de nuestros pacientes y evitar que estos pacientes caigan en el grupo de dolor corneal neuropático. Muchas gracias a todos, estoy disponible para lo que me quieran preguntar. Aquí tenemos una pregunta de Carlos Bobbio. ¿Cuáles son los sustitutos lagrimales en Sudamérica que no tienen preservantes? El Sistane lo es. Bien, Carlos, aquí tenemos una gran variedad de sustitutos. Específicamente te puedo hablar por Colombia. Systane tiene un Systane Ultra sin preservantes. Hay otros como la Grisel, que es de Sofía de México. Hay Cicafluid Tetea. Se me pasan otros. ¿Qué es lo importante? Hay sin preservantes unidosis y multidosis. Yo prefiero los unidosis, o sea, aquellos que el paciente abre la botellita y descarta todos los días, que los mecanismos multidosis valvulados, que en todo caso hay que mirar muy bien qué tipo de válvula tienen para saber qué tan confiable es. Carlos me dice que en Perú refieren que solo la Grisel, que viene en unidosis. Es posible, desconozco si en Perú tienen más medicamentos, pero sí hay una variedad importante y cada vez más hay más conciencia de la industria de fabricar estos medicamentos libres de preservadores, tanto unidosis como multidosis.
Bueno, eso es todo. Muchas gracias nuevamente a Orbis por la invitación y a ustedes por su asistencia.